Bienvenidos viajeros de la física matemática. En esta ocasión vamos a utilizar el comando PolarPlot de Wolfram Matemática para trazar gráficas polares en dos dimensiones. Anteriormente se había hecho un video en el cual te muestro el cómo hacer una plantilla en Excel para este propósito. Sin embargo, en Excel lo que se hace es primero transformar las coordenadas polares a coordenadas cartesianas y de ahí obtener la gráfica polar. En Wolfram no tenemos que hacer ese rodeo. Se utiliza el comando de PolarPlot para hacer la gráfica inmediatamente. La estructura de este comando es muy simple, es muy parecido a plot 2D o plot 3D. Consiste en escribir primero el comando PolarPlot con corchetes para sus argumentos y sus argumentos van a ser básicamente tres. El primero de ellos son la serie de funciones polares que tú quieres graficar, separadas por comas, la función uno, coma, la función polar 2, coma, la función polar 3 y así sucesivamente hasta la última. Este grupo de funciones polares va a tener un intervalo de graficación, el cual normalmente viene de 0 a 2pi, pero dependiendo de la dificultad de la curva polar, pues ese intervalo puede ser más grande. Recuerda que por defecto Wolfram trabaja radianes, por lo tanto aquí no podemos ingresar los grados así de sencillo. Habría que hacer una conversión. Finalmente vienen los comandos de personalización para editar las gráficas, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar un ejemplo de cómo utilizar este comando. Antes que nada, conviene que tú conozcas o abras la paleta de calculadora aquí en el menú Paletas, asistente de clases, y te aparece este cuadro, ¿vale? Aquí en calculadora aparecen las diferentes operaciones que tú pudieras ingresar en básica o en avanzada. Y en el caso que quieras alguna letra griega, puedes irte a composición tipográfica. Y aquí donde viene el infinito y beta, vienen las letras del alfabeto griego. Aquí, por ejemplo, viene el número pi, ¿vale? Y si te das cuenta, su método abreviado para ingresarlo sería picándole a escape, escape nuevamente. Bueno, vamos a graficar algunas funciones polares. Escribimos este polar plot. Como tú sabes, Wolfram es predictivo. Selecciono el primero, abro mis corchetes y mis llaves para las diferentes funciones polares. Voy a agregar una fracción que sea un medio del coseno del ángulo. El ángulo lo puedes ingresar con el alfabeto griego o puedes llamarle con una letra diferente, ¿vale? Le voy a llamar T para que sea más rápido. Solamente quiero una función polar, entonces no le voy a poner comas dentro de ese grupo de llaves. Escribo una coma, ahora el intervalo de graficación que yo quiero graficar el t que vaya de 0 hasta 2pi. 2pi, recuerda que el método abreviado es escape, escape, ¿vale? Y si tú le das Shift Enter, en automático ya te hace la gráfica polar, que en este caso es una circunferencia de diámetro 0,5 unidades. Si nosotros quisiéramos personalizar esta gráfica, fíjate cómo podemos empezar. Yo quiero, para empezar, darle color diferente a esa gráfica. Para eso escribo el comando plot style y voy a abrir, en este caso, el comando di- direct type con corchetes y le voy a poner el color. El color voy a suponer que es azul. Recuerda que aquí los colores son en inglés. Una coma, le voy a dar grosor a la gráfica que sea de 0,005 o de 5 milésimos y, y listo. Si yo le doy Shift Enter, fíjate qué sucede. Ahora la gráfica ha cambiado. A lo mejor le quieres cambiar el color, que sea rojo, ¿vale? Y a lo mejor también el tipo de línea quieres que sea discontinuo, ¿no? Entonces vamos a escribirlo como este dashed.
Dashet es un rayado especial en Wolfram, es un formato y mira cómo te pone la gráfica con ese tipo de línea. También lo podemos poner punteada, en este caso dot, y los pone de esta manera. Si no quieres que ponga esos formatos, elimínalo y solamente pone el color que a ti te agrade. Le podemos cambiar el grosor, no te recomiendo que pongas valores grandes porque la curva puede hacerse muy gruesa y se pierden detalles de la misma, ¿vale? Bien, podemos seguir editando la gráfica. En este caso, yo quiero a lo mejor en el fondo que esto tenga los círculos concéntricos del plano polar y algunos rayos. Para eso voy a utilizar el comando plot theme. Plot theme con P mayúscula. Y aquí te abre un menú en el cual tienes varias opciones, ¿vale? Los que yo te recomiendo son el de business y el de detallado. Ponemos el de business, por ejemplo, Shift Enter, y fíjate cómo lo muestra. Ahí ya te muestra el plano polar con círculos concéntricos y la circunferencia, en este caso, tiene sus extremos del diámetro en R igual a 0 y R igual a 0,5. Puedes copiar quizá el comando, lo voy a pegar acá abajo y solamente voy a cambiar el plot theme a detallado. ¿Sale? Si yo le pongo esto, le pongo Shift Enter, fíjate la diferencia. Aquí ahora te escribe la plantilla del plano polar con diferentes rayos del ángulo y además afuera de la gráfica te pone la ecuación la ecuación de esta en forma polar. Considero yo que es mucho más completa este plot team que el de business, por lo tanto es el que yo te recomiendo, ¿vale? Vamos a copiar el comando completo de polar plot y ahora vamos a graficar otra función que a lo mejor en este caso queremos esto por aquí, uno menos el coseno de t, ¿sale? Le doy Shift Enter y tenemos una cardioide. Si yo quiero fusionar en una sola gráfica tanto la circunferencia de arriba como la cardioide que hemos obtenido, solamente lo separo con una coma, ¿vale? Voy a copiar la ecuación polar de la circunferencia, lo pego de este lado y en este caso, en el plot style, si tú lo dejas así, Wolfram entiende que solamente le vas a dar formato a la primera gráfica, ¿sale? Que es en este caso la cardioide. Si yo quiero darle un formato diferente a la segunda, después de este primer comando escribo una coma y ahora pego el siguiente y a lo mejor la circunferencia la quiero en color azul, ¿vale? Le doy Shift Enter y mira, aquí fusiona las dos gráficas. Sin embargo, podemos darnos cuenta que la circunferencia es mucho más pequeña que la cardioide. Em, Estas son algunas desventajas que pudiéramos tener, pero podemos intentar resolverlo con el comando aspect ratio. Le ponemos igual a 1. Básicamente es una razón de proporción entre el ancho y la altura de la gráfica. Compilamos y en este caso estamos diciendo que la razón de aspecto sea 1 a 1, es decir, que por cada ancho y por cada altura tengamos una razón de 1. No nos favorece mucho. Lo que pudiera aquí hacerse es quizá cambiar la circunferencia nada más. Podemos hacerla un poco más grande, hasta más o menos que sea del tamaño de la cardioide, ¿vale? Entonces, ahí por aproximadamente. Podemos seguir explorando o manipular este comando. Voy a poner una nueva función, una función mariposa exponencial del coseno de t menos dos veces el coseno de 4t, aquí 4t, más voy a escribir una potencia. Recuerda que las potencias se escriben entre paréntesis, seno. Ahora una fracción. La fracción la puedes escribir con el menú paletas, asistente de clases. Ingresas la fracción t sobre 12
y esto elevado a la potencia 5. El intervalo de graficación sería de 0 a 20 pi. Si yo lo compilo, fíjate que aquí como solamente estoy graficando una función polar, va a tomar por defecto la primera directiva que yo estoy escribiendo en el comando plot style. Borro una de ellas y voy a graficar esta curva en azul. ¿De acuerdo? Aquí voy a ponerle un grosor de línea de punto de 5 milésimos. Lo compilo y tendría esta ecuación polar. Y así podemos continuar haciendo nuevas curvas polares. El comando es muy amigable, muy predictivo y básicamente son las mismas opciones que te presenta el menú de plot de 2 dimensiones en coordenadas cartesianas. De momento, aquí dejo el video, voy a subir esta plantilla y espero que te haya gustado. Hasta pronto.